Bienvenidos, continuamos con la lección número 7 para el 12 de agosto de 2023, el cuerpo unificado de Cristo. La lectura para hoy domingo 6 de agosto, la unidad del Espíritu. Lee Efesios 4 del 1 al 16. ¿Cómo alienta Pablo a los creyentes a fomentar la unidad de la iglesia? Efesios 4 del 1 al 16 nos dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos los con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero en cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió en él mismo, que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo es el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo comienza la segunda mitad de Efesios, del capítulo 4 al 6, con un conmovedor llamado a la unidad, pero en dos partes principales. En primer lugar, en Efesios 4 del 1 al 6, les pide a los creyentes que fomenten la unidad del Espíritu, exhibiendo virtudes que fomentan la unidad, llamado que respalda a una lista poética de 7 unos. En segundo lugar, en Efesios 4 del 7 al 16, Pablo identifica al Jesús exaltado y victorioso como la fuente de gracia en aquellos que encabezan la difusión del Evangelio, y describe cómo ellos, junto con todos los miembros de la Iglesia, contribuyen a la salud, al crecimiento y la unidad del cuerpo de Cristo. Al comienzo del capítulo, Pablo invita a los cristianos a que anden como es digno de vocación a que fueron llamados. Utiliza el verbo andar en sentido figurado, de comportarse o vivir. Cuando Pablo alude al llamado de ellos, se refiere al llamado a la fe cristiana. Pablo insta a los creyentes a practicar un comportamiento unificado que se refleje en el plan supremo de Dios. Aquí comienza ese énfasis con un llamado a practicar las virtudes que conducen a la unidad, como la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Veamos cada uno de estos términos. Pablo explica el término humildad en partes en Efesios 4:2 y añade la idea de considerar a los demás como superiores a ustedes. La humildad entonces puede entenderse no como una virtud negativa de desprecio propio, sino como una virtud positiva de aprecio y servir a los demás. La mansedumbre puede explicarse como la cualidad de no estar demasiado impresionados por un sentido de la propia importancia, y también significa cortesía, considerando amabilidad. Finalmente, la paciencia, comparada con tolerancia, es ser capaz de soportar la provocación o las pruebas. Por tanto, todas estas cualidades se agrupan
en torno a la temática de alejarse de la arrogancia y en cambio centrarse en la atención en el valor de los demás. Humildad, mansedumbre, paciencia. Piensa cómo estos atributos nos ayudan a unirnos o unificarnos como pueblo. ¿Cómo aprendemos a cultivar estas virtudes? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender la lección número 7, el cuerpo unificado de Cristo, a poder entender esa unidad que debe existir en el Espíritu en cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía de nuestro ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Síguenos, comenta y comparte. Bendiciones.